En el caso de interpolación vamos a empezar con el primer tema, que es la interpolación de Lagrange, que es la que nos va a permitir construir un polinomio que pase por un grupo de puntos, el cual queremos que nos sirva para hacer la interpolación. Como es de su conocimiento, nosotros podemos, por ejemplo, tener datos de un experimento o hacemos una recolección de datos sobre un tema de interés. Normalmente cuando recolectamos esos datos pueden ser resumidos en tablas, pero se tiene la necesidad, por ejemplo, de estimar un dato que no se encuentra en la misma tabla. Entonces uno recurre a aproximar mediante funciones. Entonces un ejemplo aquí, por ejemplo, tengo esta tabla aquí de un censo en Honduras del 1791 a 1935, un ejemplo sencillo, en el cual no aparecen algunos años. Entonces lo que genera esta tabla al final es, la idea básica de esta tabla es que al igual como está la tabla se puede graficar. Y nosotros por ejemplo tenemos aquí el año y aquí la población. Y lo que tenemos es un conjunto de puntos. No va a respetar lo que aparece ahí, pero la idea es que vamos a tener un conjunto de puntos. Entonces la idea de nosotros es construir una función que nos permita hacer un proceso de interpolación, es decir, conocer el dato aproximado de un valor que desconozco aquí, en este caso del año. Entonces nosotros queremos construir esa función que nos permita eso, que pase por todos esos puntos. Y que nos permita hacer ese proceso de interpolación. Entonces nosotros tenemos esa función aquí, llamémosla f de x. La f de x puede construir de cualquier manera. En el caso de nosotros que vamos a ver la interpolación de Lagrange, es en base a una interpolación polinómica. Es decir, que lo que hacemos es construir un polinomio que pase por todos estos puntos que están indicados aquí. Los puntos que están de la tabla. Entonces, al tener nosotros la función, por ejemplo, si a mí me piden estimar la población en 1915, lo único que tendría que hacer es agarrar f de 1915 y ya tendría ese dato ahí. Y ya tenía esa interpolación. Entonces, normalmente en el proceso de interpolación, lo que se quiere conocer es un dato dentro del dominio en el cual está indicada nuestra función. En este caso, por ejemplo, sería de 1791 a 1935. Y existe otro método que es el método de extrapolación que nos permite conocer valores fuera de ese intervalo. Entonces, empezamos a extrapolar. Entonces, esa es la idea, construir esa función que nos permita hacer ese proceso de interpolación. Bien. Entonces, la interpolación de Lagrange es eso, construir mediante un polinomio. Ya miramos en el primer parcial que miramos un tipo de polinomio que es este polinomio de Taylor. Entonces, conocemos el polinomio de Taylor. Y el polinomio de Taylor puede servir como interpolación, sí, pero no es muy buena la interpolación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno utiliza un polinomio de Taylor, por ejemplo, aquí tenemos la gráfica que vimos la vez pasada, uno tiene la función aquí e a la x. A medida que va construyendo polinomios de diferente grado, por ejemplo 1, 2, 3, vamos viendo aquí cómo se va comportando nuestro polinomio. Cada vez que va aumentando el grado del polinomio se va acercando a la función. Pero la situación con el polinomio de Taylor es que solo utiliza la información de un punto, que normalmente conocemos como el centro de x sub 0. Entonces, a medida que yo quisiera interpolar para valores lejanos al centro, cada vez se observa que va a haber un error mayor. O sea, la distancia que hay entre la función y el polinomio cada vez va a ser mayor. Entonces, ese error es muy grande en el caso del polinomio de Taylor.
¿Qué es lo que sucede entonces? Para la interpolación polinómica, en la cual consiste Lagrange, lo que hace es que se tiene el conjunto de puntos igual aquí. Imagínense que los datos ya más o menos sabemos que se van comportando como la gráfica azul. Y lo que hacemos nosotros es que en base a la información que hay de todos esos puntos, uno construye el polinomio. Entonces tenemos, por ejemplo, este polinomio de Lagrange que va agarrando esta forma de aquí. Entonces la idea es que el polinomio de Lagrange va a ser mejor que el polinomio de Taylor porque va a utilizar más información de todos los puntos por el cual tiene que pasar. Ahora, sí tiene una desventaja lo que es la interpolación de Lagrange porque a medida que uno tiene más puntos, el grado del polinomio va a ser más alto. Entonces hay una relación directa entre lo que es el número de puntos y el grado del polinomio. A medida que vamos aumentando el grado, se van presentando estas oscilaciones que se van viendo aquí. Observan, aquí hay una oscilación. Entonces, si yo quisiera interpolar entre menos 3.5, por ejemplo, la interpolación me daría este valor, la que me va a volver el polinomio de Lagrange, pero el exacto sería este valor de aquí. Entonces hay una diferencia bien grande y ese error va a ser bien grande para lo que queremos encontrar, ¿va? Un problema aplicado. Entonces vamos a ir viendo que sí se utiliza bastante lo que es interpolación de Lagrange, tanto para problemas aplicados como para encontrar otros métodos numéricos. Generalmente la interpolación de Lagrange se utiliza para lo que es derivación numérica e integración y lo que es métodos numéricos para ecuaciones diferenciales, o sea, viendo más adelante ese proceso teórico. Pero en la parte práctica, esa oscilación de grados bien altos se puede evitar usando otro tipo de interpolación, que es la que le sigue a Lagrange en el siguiente tema. Entonces, el polinomio de interpolación, que se conoce como enésimo polinomio de Lagrange, se define en el siguiente teorema. El teorema es el siguiente. Si yo tengo x0, x1, x2 hasta xn, n más un números distintos, y si f es una función cuyos valores están dados en esos números, entonces existe un único, que es una de las cuestiones importantes aquí, recalcar de que es único. Existe un único polinomio p de x de grado a lo más n, con la propiedad de que la función evaluada en cada uno de esos puntos es igual a el polinomio de Lagrange evaluado en cada uno de esos puntos. Es decir, lo que se garantiza aquí, que las imágenes del polinomio sean iguales a la imagen de la función, es esto que se indica aquí, va, que tanto la imagen de la función, esta que está en azul, como las imágenes de los polinomios, pasan exactamente por esos puntos. Entonces, por eso se incluye que f de xk sea igual a p de xk. Entonces, los dos pasan por los mismos puntos. Y ese polinomio es único. ¿Cómo se construye ese polinomio? Pues este polinomio está dado por, entonces dice p de x es igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta n, que tiene que ver con los n más puntos, n más 1 puntos que tengo aquí, de la función evaluada en x sub k, es decir, en cada de esos puntos, por el L de n sub k de x. Si nosotros expandimos un poco lo que es esta fórmula de aquí, observamos que lo que tendría aquí es la función evaluada en x0 por L de n0 de x, y así va f de x1 por L de n1 de x, hasta que llegamos a f del último punto x sub n de L de n de x. Vamos a ver que podamos quitar ese, la necesidad de poner doble subíndice. Bien, si observan, aparecen este f de x0, f de x1, f de x2, hasta f de xn, o sea que son las imágenes de los puntos que tengo aquí. Entonces tengo las preimágenes de x0 hasta xn y tengo las imágenes de estos puntos. Entonces esto es lo que define aquí. Ahora aparece esa L que está aquí. ¿Quién es cada una de estas L? Entonces
Entonces ahí es donde aparece el polinomio de Lagrange en sí. ¿Cómo lo definió Lagrange en su momento? Dice que esa LNK es igual a esa productoria que está aquí. Cada uno de los LNK es igual a la productoria desde I igual 0 hasta N, con la restricción de que el I tiene que ser distinto de K de este cociente que está aquí, X menos XY sobre XK menos XY. Si nosotros empezamos a expandir esta productoria, al final lo que nos queda es una especie aquí de una sola fracción, porque al final se multiplican fracciones, donde va a aparecer el X menos X0. Y abajo va a aparecer XK menos X0. Después esto va a ir avanzando a X menos X1 por XK menos X1. Esto va a seguir multiplicándose, pero como hay una restricción de que el I tiene que ser distinto de K, entonces antes del K va a estar el K menos 1. Aquí aparecería el XK menos XK menos 1. Pero después hay un salto. Ese salto va a pasar desde XK menos 1 hasta el X sub K más 1 para evitar ese índice K. Y sigue avanzando hasta llegar a el último, que sería X menos XN. Y aquí XK menos XN. ¿Qué propiedades cumple esta L, esta es Lagrange de aquí? Es polinomio. Que si ustedes observan bien, si yo agarro el LNK de X y yo lo evalúo, por ejemplo, en X igual a cualquier, o a X sub K, por ejemplo. Vamos a agarrar exactamente X sub K. Cuando uno agarra X sub K, observa de que, y sustituye todas las X que están aquí, se observa que aquí quedaría X sub K menos X sub 0, pero abajo también tengo X sub K menos X sub 0. Entonces al final esto se cancelaría. Lo mismo sucede con el siguiente, que haría X sub K menos X sub 1 sobre X sub K menos X sub 1, entonces cancelaría. Y así van cancelándose todos esos términos. Entonces al final, si X igual a X sub K, nos queda el valor de 1. Ahora, si el X es distinto del XK, cualquier valor distinto de XK, de alguna manera esa X que yo escoja, cualquiera de estos, desde X sub 0 hasta X sub N, pero no X sub K, ¿qué va a suceder? Sin perder generalidad, si yo agarro el X sub 0, entonces aquí tomaríamos X sub 0 menos X sub 0, sería 0, y no importa que sea todo lo demás, la respuesta sería 0. Lo mismo sucedería si agarro X1. Aquí no se cancelaría, pero ya en el segundo factor sí. Entonces, cualquier valor que yo agarre X distinto de X sub K, va a haber algún factor de lo que está arriba que se va a anular. Entonces nos quedaría que eso es 0. ¿Por qué? ¿Por qué lo construyó Lagrange así? La idea es que cuando yo evalúe el polinomio en cualquiera de esos nodos, cumpla esta condición que está expuesta acá arriba. De cumplir esto. Entonces por eso Lagrange lo construyó de esa forma, para que cuando yo evalúe un nodo del polinomio sea igual a la imagen de la función. Bien, entonces ya tenemos cómo construir ese polinomio. Encontramos las imágenes de los nodos y encontramos lo que es cada uno de esos L que aparecen ahí. Ahora, ya vamos a ver cómo se construyen cada una de estas L ya con un problema aplicado, un ejercicio ahí. Como todo método, en este caso este método de interpolación, este también va a tener un error. Este error, que sigue en el teorema, es que si suponemos que tenemos los n más 1 números distintos de x0 hasta xn en ese intervalo AB y que f sea continua
totalmente diferenciable hasta la n más unésima derivada en ese intervalo. Entonces, para cada x en ese intervalo existe un número psi de x en el intervalo abierto, con la condición de que el f de x va a ser igual al polinomio de Lagrange, p de x, más este error que está aquí. Si observan, el error es parecido al de Taylor, con la única diferencia que esta parte de aquí, de la derecha del error, en Taylor aparecía x menos x sub 0 elevado a la n más 1. En cambio aquí, como no solo estamos usando la información de x sub 0, sino que de más nodos, entonces aparece este producto, el x menos el primer nodo, el x menos el segundo nodo, el x menos el tercer nodo, y así sucesivamente. Entonces, esa es la ventaja de que aquí utiliza más términos, o sea, ocupa más información para ver ese error de ahí. Entonces tenemos esta fórmula que nos va a permitir acotar el error. Entonces, ya teniendo lo que es la construcción del polinomio y ya teniendo una fórmula para el error, ya podemos proceder a hacer el ejercicio. Entonces, no sé si tienen preguntas hasta el momento. ¿Tienen dudas? Si no tienen dudas, procedemos a hacer el ejercicio aquí. Bien, dice nuestro ejercicio. Consideremos una función f de x igual a x al cubo, logaritmo natural de x, con los nodos x sub 0 igual a 0.2, x sub 1 igual a 1.4 y x sub 2 igual a 2.5. Yo tengo tres nodos y tengo una función. Me dice que determine en el primer inciso un polinomio interpolador de Lagrange llamado p sub 2 de x, ya nos está indicando aquí que es de grado 2, y que lo escribamos en forma canónica. Y 2, una cuota superior para el error en el intervalo de 0.2 a 2.5. Bien, para resolver el primer inciso, normalmente cuando uno ya tiene no una función, sino que un problema aplicado en el cual recolecta datos, normalmente tiene lo siguiente. O sea, lo que se le presenten ya en problemas aplicados son los datos tabulados. Entonces lo vamos a hacer en base a eso. Entonces, ¿a qué me refiero con los datos tabulados? Bueno, aquí tengo la variable independiente, que es x, y la variable dependiente, que es y, o puedo ponerle f de x. Entonces, en nuestro caso tenemos esos tres nodos. Tengo 1.4 y tengo 2.5. ¿Qué necesito entonces? Necesito las imágenes de esta función. Entonces necesito que alguien ingrese esta función en la calculadora y me diga cuáles son las imágenes de estos tres nodos. Entonces vamos a usar 5 cifras. La de 0.2 me da negativo 0.01288. 288. Sí. Ok, a 5. Perfecto, ahora de 1.4.
0.92328. Ok, 32.8. Y la hora, la de 2.5. 14.3174. Bien. Como les digo, normalmente, cuando ya son que uno recolecta información de experimentos, normalmente es que tiene datos tabulados. No necesariamente se conoce la función que lo genera. ¿Por qué? Porque la idea del polinomio interpolador es que nos va a servir para aproximar, o sea, para aproximar datos que se encuentren dentro de este intervalo de 0.2 a 2.5. Yo, por ejemplo, quisiera saber de información cuánto vale en 0.5 o cuánto vale en 1. Algo que esté, uno que esté interno dentro de este intervalo. Ya, porque si ya conocemos la función original, sale mejor usar la función original que el polinomio, porque el polinomio lo que devuelve es una aproximación y la función devuelve el valor exacto. Entonces, por aplicados tenemos esto y vamos a entender cómo es que se construye a partir de una tabla. Si se fijan, pasé de la función a la tabla para entender esta parte de aquí. Luego, ¿qué necesitamos? Entonces, el polinomio de Lagrange, como tenemos tres nodos, vamos a llamarle a este sería el x0. Normalmente aquí se empiezan a nombrar los nodos desde x0. x0, x1 y x2. Entonces nosotros sabemos que ese p sub 2 de x, o sea, ese polinomio de Lagrange, su estructura general va a ser la siguiente. Va a ser el f de x0 por L0 de x. Si se fijan, ya solo puse L0. Anteriormente aparecía un LNK. Entonces, normalmente esta n lo que indica es el grado del polinomio. Entonces, esa n lo que indica es el grado del polinomio que estoy construyendo. Entonces, normalmente aquí, como no ya da diciendo que el grado del polinomio es 2, no hay necesidad de poner el L20, sino que solo voy a poner L0. Ya se entiende implícitamente que el polinomio es de grado 2. Entonces digo, f de x0, L0 de x. Ya iría f de x1, L1 de x. Más f de x2, L2 de x. Entonces ya conocemos nosotros lo que son estos tres valores. Entonces nos quedaría aquí f de x0 es menos 0.01288 por ese polinomio L0 de x, más el f de x1 que es 0.92328 L1 de x, más, y seguimos aquí, el otro nodo que es la otra imagen, 14.31704 L2 de x. ¿Qué nos queda por investigar? Nos queda investigar quiénes son estos tres polinomios de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar esos tres polinomios? Entonces vamos a la siguiente parte. Para evitar confusiones, porque a veces se confunden aquí. Nosotros tenemos los nodos aquí, x que es 0.2. El otro es 1.4 y 2.5. Al final esta parte de aquí no me interesa. Me interesa esta parte. Y aquí este es x0, este es x1 y este es x2. Entonces, a la hora de construir el L0 de x, dice, analizando
esta parte de aquí, esta. Dice que tengo que escribir que la variable x, porque esta sí es una variable x, menos el nodo x0. Y ahí el x menos el x1, el x menos el x2. Voy a usar todos los nodos, aquí en el numerador voy a usar todos los nodos, excepto el que indica aquí, el LK. Entonces, ese nodo lo voy a quitar. Bien, entonces, y ahí voy haciendo. Ahora, en la parte del denominador se va observando que va a aparecer el x sub k, o sea que es el nodo que quité, menos los demás nodos, exceptuando el mismo. Porque si pongo el mismo quedaría 0 abajo, que es una división por 0. Entonces no tendría sentido. Entonces, arriba es x menos todos los nodos, excepto el k, y en el denominador ese nodo que quité menos los demás nodos. Entonces, analizando eso de ahí, a la hora de construir el L0, como es L0, tengo que quitar el nodo X0. Entonces, vendríamos nosotros aquí y diríamos X menos, y como voy a quitar el 0, entonces quito el X0 y me daría el X1 y el X2. Y en el denominador pondría el que quité, que sería el X0, menos los demás nodos. El X0 menos los demás nodos. Obviamente, si la tabla es más grande, así va a ir creciendo este polinomio de aquí. O sea, van a ir habiendo más factores. Entonces, entendiendo cómo funciona con 3 nodos, sería similar al proceso para más nodos. Lo único que tengo que hacer es ir agregando aquí. Entonces, a la hora de sustituir, nos quedaría el x menos el 1.4, el x menos el 2.5. Y abajo nos quedaría el 0.2 menos 1.4. Y aquí nos quedaría el 0.2 menos 2.5. Bien, ¿qué necesitamos entonces? Entonces, esto se puede calcular, o sea, si tenemos la calculadora TI, puedo meter todo esto. Y necesito, como estamos construyendo polinomios de grado 2, este de aquí va a ser de grado 2 también. Entonces, ocupo el coeficiente de x cuadrada, ocupo el coeficiente de x y ocupo el independiente. Entonces, pueden ingresar esto y pueden calcular ese polinomio de ahí. Entonces necesito que alguien lo ayude. Igual voy a ir escribiendo los demás. Lo siguiente. Como ya saben la estructura aquí lo único que tendría que quitar es x menos x0 y x menos x2. O sea, tendría que quitar el x1 de acá arriba. Y abajo tendría x1 menos x0 y x1 menos x2. X sería x menos x0, x menos x1, y aquí sería x2 menos x0, y aquí x2 menos x1.
Bien, ya lo escribí todo aquí. Y aquí también. Vamos a ver. Bien, ahora escribir esas expresiones. ¿Cuánto les da la primera? El coeficiente de x cuadrada, ¿cuánto sería? Me dio 0.36232. Ajá. Tiene el coeficiente lineal. ¿Cuánto le da el coeficiente lineal? Negativo 1.41304. Ajá. ¿Y el independiente? 1.26812. Bien, ya tenemos el L0. Vamos ahora al L1. Negativo 0.75758. Ahora el coeficiente lineal. Perdón. 2.045. 45. Ajá, y el independiente. Negativo 0.37. 87.9. Ajá. Vamos ahora al L2. 0.39. 526. Después, negativo 0.63. 24.1. Y el independiente. 0.11. 067. Perfecto. Ya tenemos toda la información. Bien, ya tenemos los L0, L1, L2 y anteriormente ya tendríamos la estructura general. Entonces, vamos a hacer algo aquí. Voy a hacer algo. Andrea, vení para acá. Vos. Esta es la información que tenemos. La copia aquí ya. Este es nuestro P de X, nuestro P sub 2 de X. Y aquí ya tenemos los L0, L1 y L2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya para construir el polinomio? Entonces, el P sub 2 de X. ¿Qué tendremos que hacer? Ventaja aquí que ya tengo este polinomio en forma canónica. Recuerden que así decía el inciso al principio. Que escribirlo en forma canónica. Pues también no hay necesidad de escribirlo en forma canónica, dependiendo. Si no quiero escribirlo en forma canónica, tendría que dejar estas partes así como están. Y ahí solo sustituir el menos 0.01288 y multiplicarlo por esta expresión. Entonces puedo dejarlo por esta o por esta, dependiendo como quiera dejarlo. Entonces, como aquí ya está en forma canónica, la ventaja aquí es que este menos 0.01288 multiplicaría el coeficiente principal. Este número de aquí, el 0.9, multiplicaría a este. Y el 14.31 multiplicaría a este. Entonces, si observan, nos quedaría, si lo escribo, no hay necesidad de escribirlo, puedes hacerlo de un solo en la calculadora. Sería el menos 0.01288 que multiplica a quién? Al 0.36232. Sería este por este de aquí. Más
0.92328 por el negativo 0.75758 más el 14.31704 que multiplica al 0.39526 y todo esto sería el coeficiente de x cuadrada. Ya. Más lo que sigue. Ya entienden aquí el objetivo. Entonces necesito que me realicen cada una de esas multiplicaciones. Y así me van a dar tanto el coeficiente de x cuadrada, el coeficiente de x y el independiente. Ya saben que después lo único que tendría que cambiar para el de x serían estos términos de aquí. Ya para el de x es este número. En el segundo sería este. Y en el tercero sería este de aquí. Y para los independientes lo mismo, solo lo cambiaría por estos tres. Te realicen esa operación. Vaya anotando aquí el polinomio. Bien, ¿alguien lo tiene ya? Ya lo tengo, Lico. Dígame, ¿cuáles son? El de x cuadrado, 4.95, 47.9. 4.95, 47.9. Sí, yo tengo también el de x. Ajá, deme el de x. Menos 7.14, 7.53. 14.753. Sí, y Déjame el acomodar aquí. independiente, Permítame. Ajá, el independiente es más 1.21, 84.3. perfecto. Ya tenemos nuestro polinomio entonces. Y ahora, ¿para qué sirve este polinomio? Ya lo construimos, pero ¿para qué sirve? ¿Cuál sería el objetivo ahí? Recuerden que nuestra función es f de x igual a x al cubo de un natural de x, si no me equivoco. X al cubo de un natural de x. Y tenemos los nodos. 0.2, menos 0.01288. Este de aquí. Luego tenemos lo que es 1.4 con 0.92. Y tenemos 2.5. 2.5 con 2.31704.
Ya, y nuestro polinomio que acabamos de construir es este de aquí. Ya, observa. Aquí tenemos tanto el polinomio, que es la gráfica en negro, con lo que es la función. Si observan, pasa exactamente por los puntos que están en la tabla, las dos gráficas, porque ese es uno de los objetivos del polinomio. Y queremos nosotros, por ejemplo, hacer una interpolación. ¿Qué interpolación? De un punto que esté entre el 0.2 y el 2.5. Si observan que esta curva de aquí, la diferencia que hay entre la exacta, que sería la gráfica en rojo, con respecto a la negra, que es la aproximación, se vería que el error es bien grande. Entonces, cercano a los puntos, el error es más pequeño, pero ya en puntos intermedios, si observan ya en puntos intermedios, el error es bien grande. Entonces, yo quisiera calcular, por ejemplo, 2, y agarro el polinomio, vamos a ver si acepta este, dejemos aquí. Yo no me lo acepto. Entonces, yo puedo interpolar, entonces puedo calcular P de 2, por ejemplo, aquí sería 6.743. Esa sería la aproximación. Y en la función sería 5.545. Entonces aquí da 5.54 y aquí da más de 6. O sea, el error es de 1 punto y algo, si observan bien. Entonces, así yo puedo interpolar con nuestro polinomio cualquier valor entre 0.2 y 2.5. Ahora, nosotros normalmente queremos tratar de acotar el error que aparece aquí. Entonces, nosotros queremos acotar estos errores de aquí. Bien, entonces, vamos a bajar la gráfica aquí, para que quede como evidencia. Y nosotros queremos ese error que va a estar apareciendo ahí, queremos acotarlo para ver cuál sería el error máximo que podría encontrar para cualquier valor que esté entre el 0.2 y el 2.5. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso ya es el inciso B o el inciso 2, que es encontrar una cota del error. ¿Cómo vamos a encontrar esa cota? Entonces, vamos a usar la fórmula. Sería tomar el valor absoluto de, recuerden la fórmula que aparece aquí. Este es el error. Dice que tengo que agarrar la función y derivarlo n más 1 veces sobre n más 1 factorial por x menos todos los nodos. Como nosotros tenemos x0, x1, x2, nuestra n es 2. Aquí aparece en general xn, entonces en nuestro caso es x2. Entonces sería que nuestro error llegaría hasta la tercera derivada de un psi de x sobre 3 factorial por x menos, aquí serían todos los nodos. Entonces el primero es 0.2, si mal no recuerdo, el otro es menos 1.5, no, 1.4 y el último es 2.5.
Ven, es la misma estrategia de la que usamos para acotar el error en Taylor. Entonces, necesitamos saber dónde se mueve X y dónde se mueve psi de X. Entonces, según el teorema, dice que la X es donde está definida la función, en un intervalo AB. En nuestro caso, ¿cuál es? Pues entonces nosotros estamos trabajando para X entre 0.2 y 2.5. Entonces, aquí en los polinomios de Lagrange, tanto X como el psi, vamos a definir en el mismo intervalo. ¿De acuerdo? Ahí no va a cambiar. Entonces vendríamos nosotros y tenemos que acotar esto de aquí. Entonces necesito la tercera derivada de la función. Entonces como nuestra función es x al cubo logaritmo natural de x, dícteme la tercera derivada. Y para ponerla aquí. Una cosa. Espero que me dicten la derivada. Me queda 6 logaritmo natural de x más 11. 6 logaritmo natural, entonces hay que poner de psi más 11, así. Ujú. Bien, dejé mucho espacio, pero se entiende aquí que hay una multiplicación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a usar lo que es cota superior. Tengo que encontrar el máximo de esta función, que está en términos de psi, y el máximo de esta función que está en términos de x. Entonces, como ya saben el proceso, ¿cuál sería el máximo de 6 logaritmo de psi más 11? Y si se mueve entre 0.2 y 2.5. Pueden indicar aquí cuánto sería aquí, que esto es menor o igual que 1 sobre 3 factorial. Maximizo esta función a 5 cifras y maximizo esta función a 5 cifras. Hay que ser bien cuidadosos cuando maximizamos, por ejemplo, con la calculadora, porque la calculadora puede encontrar el máximo, puede ser el máximo absoluto. Y nosotros queremos encontrar el máximo en un intervalo, que puede ocurrir o en los extremos o donde se anula la derivada. Entonces, si quisiéramos hacer este por aparte, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habríamos que hacer con este? Evaluarlo en 0.2, evaluarlo en 2.5, derivarlo, ver dónde se anula, ver si ese valor de psi que encontremos está dentro del intervalo. Si no está, pues descarto y está el máximo en uno de los extremos. Si no está en un extremo el máximo. Y si está, pues empiezo a comparar con la imagen de ese valor y con los extremos, a ver cuál es el más grande. Entonces, es la misma idea lógica. Entonces, ¿cuál es el máximo de este? Me parece que alcanza el máximo cuando evaluado en 2.5, que sería 16.49774. Confirmo. 16.49. 774. Ajá.
Bien, observen con esto, a la hora de maximizar este. Si se fijan, aquí está factorizado el polinomio, es un polinomio de grado 3. Si ustedes se evalúan los extremos, por ejemplo, agarra el extremo 0.2, este va a ser 0. Y si evalúan el extremo 2.5, este va a ser 0. Entonces no es posible porque el máximo no puede ser 0. Siempre va a dar un número mayor o igual que 0. Mayor que 0. Entonces quiere decir que el máximo de esta está donde se anula esta expresión, donde se anula la derivada de esta expresión. Que al final sí tiene porque es un polinomio de grado 2 y el de grado 2 se puede resolver. Eso en primera instancia. ¿Hay alguna alternativa? Cuando no podemos maximizar directamente esto, que es que lo puedo separar así. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tengo que maximizar cada una de estas expresiones. La ventaja es que si lo separo así, tengo que maximizar polinomios lineales. Entonces, en una recta, y dado que este es valor absoluto, el máximo puede estar o a la izquierda, en el nodo de la izquierda o en el nodo de la derecha, o sea, en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. Porque una recta no se anula. Entonces uno solo tendría que agarrar, ¿dónde es? ¿En 0.2 o es en 2.5? Entonces 0.2 se anula, entonces en 2.5. Este de aquí, pues habría que ver, como es un 1.4, está dentro, pues puede ser en 0.2 o puede ser en 2.5. En el caso de este, sí ocurre en 0.2. ¿Cuál la ventaja de esto? Es que cuando lo separo es más fácil de maximizar cada uno de estos polinomios lineales. Desventaja es que el máximo se va a ir la cota superior un poquito más arriba. Entonces, necesito, en un video que está en el canal de YouTube, pueden ver el caso en el que se hace así. Ahorita quiero que lo resolvamos así, maximizando directamente esta expresión. ¿Alguien tiene ya el máximo? Creo que el máximo es 0.63001. Bueno, lo voy a creer, pues. Y cualquier cosa ustedes verifican. Entonces al final sería el máximo hacer ese cálculo de ahí. 16.49774 por el 0.63001 entre 6. Y eso devuelve 1.73. Eso da. Bueno, a 5 cifras. ¿Cómo se interpreta este resultado de aquí? Está diciendo, como esta es la fórmula de error, cualquier error que yo calcule en el intervalo de 0.2 a 2.5, o sea, cualquier valor que yo quiera interpolar entre 0.2 y 2.5, el máximo error que puedo encontrar es de 1.73229. Es decir, que el máximo que puedo encontrar entre la exacta y la aproximada, ese error siempre va a ser menor o igual que 1.73229. Eso es lo que nos está diciendo el error. O sea, cualquiera que yo agarre entre este y este de aquí.
Ese es el máximo error que puedo encontrar. Entonces, obviamente, si yo quisiera encontrar que nuestra cota superior sea más pequeña, entonces tendría que usar más puntos de interpolación. O sea, más puntos para encontrar lo que es el polinomio de interpolación de Lagrange. Y eso sería lo que es la construcción y lo que es el error. Ya entendiendo esto, ya pueden resolver cualquiera de los ejercicios que se planteen de interpolación de Lagrange. Entonces, en unos videos que están en el canal aparece uno en el que hay que encontrar un alfa. Cuando ya se presenta el caso en que no conozco uno de los valores y tengo que determinar ese valor. Entonces, obviamente sería el mismo proceso, pero con esa incógnita que va apareciendo. Entonces, obviamente, si me aparece una condición así, que tengo que encontrar el valor de esa incógnita, ¿qué es? Puede ser que el polinomio evaluado en tal valor me da tanto, y entonces armo una ecuación. La idea es que la condición me va a permitir armar una ecuación para encontrar ese valor de alfa. Entonces, eso lo pueden ver en ese video. Entonces, finalizamos el día de hoy. Y cualquier duda me la hacen saber por el grupo de Telegram. Y entonces no, me despido por el día de hoy. Nos vemos hasta la otra semana. Buenas tardes, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Nos vemos. Ahí subo el video en YouTube. Gracias, Luis. De la otra semana.